¿Qué tal? Goyo, un gusto saludarte. Tienes la cámara al Pues revés, te sí, vemos torcido. bien, me pongo. Bien, Ahí, ahí perfecto. está. Oye, agradecerte lo primero, participar en esta charla. Es un verdadero placer contar con alguien como tú y Muy muchas bien. gracias por la disposición. Sí, sí, así que es un gustazo. No nos conocemos además personalmente y tenía ganas, de charlar un poquito contigo y va a ser una charla muy especial para mí. Porque fíjate, te voy a soltar un titular así de entrada. O sea, gracias a uno de tus vinos, yo recuperé la confianza en que en Ribera del Duero se pueden hacer cosas eh, que mantengan la identidad, pero que no renuncien al origen y sobre todo que respeten elegancia y finura. O sea, y yo, todos los que me conocen saben que soy muy extremo con ciertas zonas y tú me hiciste volver a creer en Ribera, fíjate. Joder, Así pues, que, no sabes lo que te agradezco el elogio, vamos. sí, sí. No, muy bien. Encantado de saludarte y de conocerte. ¿Eh? Sí. Lo Nada. primero, por casa todo bien, todo en orden dentro de tu Sí, sí, desorden, todo bien. sí. Bueno, hemos perdido dos familiares, pero dos tíos ya de estos pues, mayores, pero bueno, venga, desde ahora mismo no sé, un respeto a todo lo que está pasando y a todas las víctimas que están cayendo porque la cosa está siendo muy gorda. Esto es, Y aparte estos ratos buenos que pasamos pues todos juntos y sí, es conveniente acordarse de todos. sí, hay que rendir siempre homenaje a toda esa gente que nos deja Sí, y a desde todos los que colaboran y luchan porque esto antes que después se pase. Oye, luego. Goyo, cuéntanos un poquito tus orígenes, porque yo sé que tu padre, además, tu padre era casi bilbaíno, trabajaba además en la metalurgia en Bilbao. Pues O sea, sí, no se puede ser más bilbaíno que eso, ¿no? efectivamente. Bueno, mi padre nació en Burgos, en un pueblecito que se llama Tordomar, de la Ribera de la Arlanza. Y bueno, pues como muchos otros se fueron a estudiar a Bilbao. Y allí hizo perito industrial, que entonces era de 5 años la carrera aquella, y de aquellos peritos de posguerra y tal. Y bueno, pues ahí estuvo, allí se hizo y allí trabajó. Luego fichó por el Orreaga Industria Eléctrica de allí de Bilbao, que se dedica, bueno, mi padre era más de electrónica, de eléctricas, que de, que de mecánica. Y sí, efectivamente, él es industrial, sí. Nosotros ya salimos agrónomos, sobre todo por Salisteis a... ello. Exacto, porque él en los años 80 decide montar una bodega. O sea, menudo cambio tuvo que ser eso en la familia, ¿no? O sea, Bueno, del fue mundo antes, industrial al mundo... antes ya se metió él en una bodega en San Vicente de la Sonserra, que todavía la tenemos, ¿no? Se llama... Bueno, el tema es que se metió ahí y bueno, pues tuvo esa visión, ¿no? Se metió con unos amigos médicos, con otro, pues, de Pullman Tour, bueno, gente, ¿no? Y formaron ahí una peña y se metieron en una bodega que debía estar mal y bueno, ellos la reflotaron y hicieron sus cosas en los años 70 y ya le venía al hombre rodado el asunto, ¿no? Di que nosotros también en el pueblo, en Tordomar, pues hacíamos nuestras cosas como viticultores, porque siempre tuvimos una bodeguita pequeña donde hacíamos vino, pero era más vino para consumo propio que para otra cosa. Y bueno, sí que hacíamos vino, la verdad. Y sí que se puede decir que, vamos, que prácticamente nacimos con ello, pero sí, mi padre primero fue hacia lo industrial y luego Y luego ya se se fue. volvió al campo. No, no, En el eso... 80 efectivamente montó Valduero. En el 83 me acuerdo yo que yo tendría 16 años en aquellas vendimias para 17 ya en octubre y ya estuvimos allí al pie del cañón pues dándole fuerte, ¿sabes? Y ya teníamos plantaciones en la ribera y cosas de estas, ¿sí? Claro, aquellos tiempos tenían que ser una pasada, porque Ribera del Duero en el año 83 no es que estuvieran pañales, es que apenas llevaba un año de denominación de origen, si no me equivoco, porque se origina en el 82. Prácticamente nada, sí. ¿Cómo era aquella ribera entonces? Bueno, Porque ha cambiado mucho. pues te puedo decir bien porque yo estuve a pie de báscula.
y haciendo el vino, porque estábamos en bodega todos. Y la verdad es que pues fueron tiempos muy duros, porque tú imagínate lo que era cambiar una mentalidad de aquella gente que tenía idea de que la cantidad primaba sobre la calidad. Daba igual también si el estado fitosanitario de la uva que llegara. Entonces, yo creo que ahí tuvieron todos muchísimo valor a la hora de imponer ciertas reglas también muy drásticas, pues muy que para la época, desde luego, no, o sea, la gente alucinaba a colores. O sea, cuando tú echabas un remolque para atrás en la báscula, era horroroso aquello. Bueno, se montaban unos cristos de la madre que lo parió, vamos. Aquello era tremendo. Bueno, pues que te voy a quemar la comparativa y no sé qué. Bueno, unas cosas. Y bueno, pero al final la gente se dio cuenta de que aquello iba para adelante, que cabalgábamos, que empezamos a funcionar bastante bien y, y funcionó. Bueno, funcionó también que se puso tan estricta la Ribera del Duero, la DO, la verdad es que lo hicieron para mí extraordinariamente bien. Y bueno, yo creo que la Ribera del Duero es la Ribera del Duero hoy día por aquellos tiempos tan duros, cómo se mantuvieron al pie del cañón y pie en tierra, ¿no? ¿Eh? Claro, hubo que hacer un cambio de mentalidad sobre la gente en el campo, ¿no? O sea, enseñarles otra vez a cultivar uva de calidad. Imagínate lo que les cuesta también a ellos, o sea, porque a ellos joder, también hay que romper una lanza en su favor, porque para ellos el haberse plegado a una cosa así, fíjate, Dios mío, eso era como, no sé, pedirle a un pingüino que fuera al desierto a bañarse en arena. Eso era tremendo, ¿sabes? Una cosa impensable para ellos. Y bueno, pues tuvieron el ojo, los viticultores de toda la Ribera del Duero, el ojo, la visión, también se dejaron convencer. Ellos se dejaron convencer. No se les convenció, se dejaron ellos convencer, querían convencerse de ellos. O sea, yo creo que también en eso tuvimos ahí una ayuda enorme, 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 enorme en la Ribera del Duero, por los viticultores. Sin ellos no hubiera habido nada. ¿Eh? ¿Tú crees que eso era un poco causado por una falta de referentes? O sea, porque el único referente que había en la Ribera fue Vega Sicilia, pero Vega Sicilia siempre ha sido como una Ferraris, ¿no? Sí, Desde que se fundó, ¿no? En el siglo pasado, 1860 y algo. O sea, ellos plantaban incluso variedades foráneas, como eran la Merlot, la Cabernet. Entonces eso era como una Ferraris. Entonces, ¿crees que esos viticultores no tenían un modelo a seguir? Se necesitaba pues ciertas bodegas y ciertos personajes que por crearan supuesto, tendencia. por supuesto. Claro, en estas cosas nunca vienen solas, vienen dadas por muchos factores y mucha gente, ¿no? O sea, la denominación de origen se hizo muy bien, el estatuto se hizo muy bien, Vega, Sicilia y bodegas punteras, no olvidemos a Pesquera tampoco. Bueno, hay muchos, Pedrosa, nosotros, que bueno, pues que todos remamos en la misma dirección, todos a una y siempre convencidos del triunfo. Fue una cosa muy curiosa. Y claro, por supuesto, los viticultores no podían faltar, sin ellos no hubiera habido nada. O sea, fue como un compendio en que todo se dio bien, la tormenta perfecta. Y así surgió la Ribera del Duero, porque de la noche a la mañana era del cero a ser un auténtico referente mundial. ¿Eh? Porque daros cuenta de que desde el 80 a esta parte, que han sido 60 años, joder, 60 años han pasado ya, casi 60 años, pero sin embargo son pocos años para una cosa que ahora mismo es referencia y es una cosa muy, muy, muy extraña. No se dan todas esas cosas que se tienen que dar para que eso funcione. Luego, hay una cosa que yo veo que mucha gente habla, que a mí me parece también muy lógico. Fíjate que tú me estás hablando mucho de viticultores, 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 y esto nos lleva a campo, a viña, a entornos, a entornos. ¿Tú crees que luego, después de ese proceso de educación a los viticultores, hubo un boom enorme, ¿no? Porque desde los 80 hasta finales de los 90 de repente se empezaron a generar bodegas. ¿Puede ser que en Ribera hayamos dejado de hablar de viticultores y nos hayamos centrado más en bodegas y Pues, se pueda decir que muere de éxito?
Pues no lo sé, Ismael. Creo que, vamos a ver, yo realmente empecé allí y a los 90-92 yo me voy a trabajar, ya salgo de la carrera y me voy a trabajar a La Mancha, en una finca enorme de 1000 hectáreas y tal, ¿sabes? Y entonces pues tuve allí mucho trabajo y no me pude ocupar de nada de la ribera porque, claro, mis hermanas se quedaban en Balduero y yo me tuve que ir allá abajo. Había una explotación de 1000 hectáreas enorme, de todo de regadío. Y bueno, pues ahí hicimos todo lo que yo allí me tiré 13, 14 años casi. Entonces, yo lo que sí que noté fue una especie de evolución, vamos a llamarlo evolución, hacia unas cosas o unos parámetros que realmente no eran la ribera, ¿no? O sea, no, para mí no lo era. Para mí, voy a decir para mí, ¿eh? Porque para otros seguro que lo es. Entonces, aquí no hay cosas absolutas. Pero no era la ribera, realmente la ribera en los quintos y cosas de estas, pues sí, ahí tenemos un referente que es, pues por ejemplo, los únicos de la Sicilia de los años 60, de los años 70. ¿Eh? Después, bueno, pues hay que reconocer que la industria enológica y la industria pegada a la enológica, que es la de laboratorios y tal, pues hacen sus labores, hacen sus trabajos. Eh, Se empiezan ya a usar métodos pues vanguardistas, tal vez, más típicos de la Universidad de Davis que nuestros, ¿m? Más típicos de América, tipo Naval Valley o así, de grandes producciones, de cosas que ya se iban a una producción más industrial que artesanal. Y ahí es cuando yo, para mí, creo que se pierde el alma de la ribera. Ya se está siempre dicho que si Parker, que si tal. Bueno, Parker fue un eslabón más. No creo que el hombre tenga la culpa ni su organización tenga la culpa de todo, ¿sabes? Ni mucho menos. Es una cosa que vino dada y que vino dada. Y bueno, pues así fue. El caso es que os sucedió. Digamos que entre todos la mataron y ella sola se murió, ¿no? ¿Eh? Exacto. Sí, sí. Entonces, no Yo se puede ir. hay una frase tuya que he leído que es que la viticultura moderna ha hecho mucho daño. Quiero que nos hables un poco, que nos cuentes un poco qué es para ti esa viticultura moderna y por qué nos hace tanto daño. Bueno, la viticultura moderna, yo ya te digo, estuve allí abajo en la Mancha, abajo digo porque nos queda al sur, vaya, respecto a esto. Eh, eh, yo allí estuve y hice más una tarea agronómica que realmente de enología o de viticultura, no al uso. Allí aprendí todo lo que, bueno, sabes de la carrera, pero te crees el tío más cojonudo del mundo y que va, no tienes ni puta idea realmente de cómo va el asunto, ¿sabes? Te pegas unos chascos que, bueno, si eres espabilado, pues te pegas menos. Si eres un poco burro, pues te pegas más, ¿no? El caso es que allí aprendí realmente lo que era lo que era el fitosanitario en las viñas, en los cultivos, en todo, ¿no? Y fue una carrera desde los años 90 hasta los años 2005 tal. A partir de ahí ya vino una carrera en fitosanitarios, en tipos de... En los laboratorios eran tremendos, era como una competencia, a ver quién sacaba el mejor producto y a ver quién echaba la cosa más curiosa para que la planta lo asimilara y lo traslocara a todos los puntos de la propia planta, ¿no? Eso también influyó, porque esos también tienen que comer, ¿sabes? Y eso es importante. Y entonces, pues ahí fue donde la gente se dejó llevar. ¿Por qué? Pues porque luego vino una forma de enólogos que, que les daba igual, porque ellos, así mismo que la viticultura había evolucionado de una forma formidable en ese aspecto, en el aspecto tecnológico, también la bodega. Con lo cual tú podías microfiltrar, podías hacer de todo, prácticamente de todo. Es decir, tú con que te den una uva sana, punto, tú eres capaz de hacer cualquier cosa. Con lo cual se transformó la producción de vino de la forma artesana a una forma casi industrial, ¿no? O sea, no hubo ya, y parecía que no iba a haber vuelta atrás, ¿sabes? Perdíamos el Parecía. alma. Pero bueno, pues gracias a Dios podemos recuperar.
esas sensaciones artesanales que teníamos antes de esta explotación industrial. Que no quiero decir que sea mala, cuidado, ni mucho menos. Yo creo que todo tiene su nicho, todo tiene su historia y todo tiene su hueco en el mundo. ¿De acuerdo? Eso puede ser tal vez también porque los enólogos dejaron de salir al campo, o sea, dejaron de ser viticultores los enólogos y los viticultores no se molestaron por entrar en la bodega. Bueno, hubo una disociación total, completa. O sea, no... yo me acuerdo que estaba una vez en un sitio, no voy a decir, y bueno, y yo dije, joder, yo creo que esta uva está para coger ya. Y yo llegaba al viñedo y vino un enólogo joven. Yo ya tenía mis años, Vino un enólogo joven y prácticamente me dijo que no tenía ni puta idea, que aquello tenía que seguir en la viña hasta que casi, vamos, hasta que se cayera casi. Que yo aluciné, porque claro, yo lo que aduje fue que la acidez se iba a perder y que bueno, que ya tenía suficiente grado como para hacer una viña, como para hacer un vino en condiciones, y que no pensaba yo que no necesitaba más, ¿sabes? Más maduración fenólica, ¿no? Pero bueno, el tipo llegó allí, dijo prácticamente que yo no tenía ni idea y, joder, con todo lo que llevaba allá. Oye, y me la tuve que envainear y decir, oye, pues lo que tú digas, tú tiras con tu pólvora, vamos, que yo aquí a tu servicio, aquí está la uva, está sanita y ya está. Con lo cual hubo una especie de disociación, de animadversión incluso, entre la enología y la viticultura. Porque los enólogos les enseñaban, pues eso, a hacer vino de una manera, pues a emplear todas las herramientas que tenía, que no me parece mal, Sí, yo creo que uno de los errores también, haciendo muchas reflexiones, yo creo que también han tenido la culpa porque también han llegado grandes inversiones, ¿no? Como pasa en todas las zonas, no solo en Ribera, también ha pasado Porque en tienen que ser Rioja. rentables. Exacto, tienen que ser rentables y sobre todo el problema más grande, Goyo, que yo creo es que se intenta estandarizar un producto. ¿Por qué? Porque tú necesitas tener la garantía de que añada tras añada ese producto lo vas a poder vender igual de bien. Sí, sí. Y eso yo creo que es un error, ¿no? Pero eso yo creo que también es un error porque buscas un público que no le gusta el vino, en el fondo, le gusta tu producto, o sea, un producto Hombre, específico, ¿no? sí, sí, si quieres mirarlo así, sí, pero hay que dar cancha a todos. O sea, es así. No, tú lo que no tampoco podemos es pelear contra las tempestades. O sea, no, tú te puedes agarrar y que pase por encima, pero no puedes pelear contra ello. Hay que reconocer que hay mucho público que el vino, pues no son tan sibaritas o tan exigentes como para pensar en más allá de, bueno, este está bien y yo siempre acierto si pido esta marca. ¿Por qué? Porque una añada va a ser igual que otra y un suelo va a ser igual que otro. O sea, les da igual. Aquí prácticamente anulas añadas, anulas el suelo, anulas todo, el terroir, todo. O sea, tú haces un producto que es igual siempre. Bueno, Exacto, anulas, ya y está. sobre todo anulas la identidad de cada zona, ¿no? Por supuesto. Claro que sí. Eso indudablemente. Eso indudablemente. Yo sé hacerlo porque lo he hecho en La Mancha, porque asesoré también. Oye, yo era ingeniero agrónomo y yo he sido a fin de cuentas un mercenario. Yo realmente me dedicaba a ello de manera mercenaria. Y Bueno, es así. Y todos entonces tenemos... yo sé las maneras que hay de hacerlo, pero Mm. yo siempre pensé que el vino se hacía de otra forma y harto ya de hacer vino para gente y tal y cual, pues me dediqué a hacer el mío. Y es así. Porque al final tú dices, una de dos, puedo ganar el mundo y perder el alma. Pues prefiero no poder ganar el mundo, ¿sabes? Y dedicarme a hacer algo que sea mío. Que tienes que hacer Y muchas cosas cuando... antes Sí, y ahorrar y para poderte no, gastar la pasta, claro. sobre todo tienes que hacer ese bolsillo porque el mundo del campo, aunque la gente no lo entienda, es un mundo complejo y no es nada eh, benévolo a nivel economía. O sea, es No, no. bastante castigador. No, Tú también te como... voy a decir una cosa. Creo que la experiencia en todo este campo te ayuda mucho a la hora de hacer un vino tipo natural. O sea, vamos a ver, yo en un vino convencional no tengo demasiado problema, ¿vale?
a la hora de hacerlo. Duermo bien y tal. Sé positivamente, voy a hacer un análisis por la mañana, otro por la noche, o voy a tomar temperaturas y densidades y tal, pero yo voy a estar tranquilo, sé lo que voy a tener al día siguiente, porque he echado unas levaduras cualificadas, he corregido completamente el pH, he corregido el tartárico, he corregido todo y ya está, yo sé lo que va a ocurrir. Ahora, en un vino natural no lo sabes. Entonces se te producen ciertas etapas en la fermentación, en plena fermentación y en sitios así, que, que es tremendo, porque tienes que estar preparado para todo, o sea, para todo. Entonces tienes que saber lo que se está dando. Entonces tienes que tener tu análisis de la situación, análisis del mosto, que tú coges y dices, aquí está pasando algo, está ocurriendo algo que a mí no me gusta que ocurra. Entonces hay que ver. Yo en la bodega solo funciono con el batonage, o sea, o con el remontado. También depende de los años. Y con las temperaturas, y entonces tienes que saber qué tienes que hacer. Porque tienes que saber lo que está pasando. Claro, si tú tienes una experiencia muy fuerte traída de otros, de todos los años, ¿no? Y de hacer muchos vinos, muchísimos vinos convencionales, es posible, a veces se te escapan y te pegas algún morrón que otro, pero es posible que sepas qué está ocurriendo y sepas lo que hay que hacer, sepas qué es lo que hay que aplicar, qué temperatura, si viene bien, si a lo mejor hay que hacer un trasiego, a lo mejor hay que sacar la pasta, no sé, hay mil cosas que dices, está ocurriendo algo, ¿no? Tienes que saber lo que está ocurriendo. Y eso solo se sabe si realmente te lo has currado, ¿sabes? De otra manera. O sea, a mí me parece que hacer vino natural, por mi parte, como profesional, te digo que para mí es lo más difícil que he hecho. Tienes que llegar a un nivel de entendimiento máximo, porque Total. se habla mucho del vino natural. Luego vamos a meternos un poco más en materia, porque me interesa tocar un poquito, meter los dedos. Porque la gente cuando habla de vino natural siempre tendemos a focalizar en la viña, en el campo, pero es muy importante lo que pasa en bodega. Claro. ¿Qué pesa para ti más? Porque yo siempre he pensado que en el campo todo suele ir más en orden, ¿no? Si la añada no trae problemas, no trae, No. ¿no? Y en una zona de ribera, que entre comillas, por ejemplo, comparando con el País Vasco, sanitariamente las viñas van más tranquilas porque no tenéis ese clima tan extremo. Pero bueno, el tema viene en bodega, como dices tú. Ahí es donde os la jugáis en un mes. ¿Para ti qué pesa más al final? El análisis ese. No. Bueno, a mí es todo, la verdad. Es muy difícil decirte, vamos a ver, no, desdeñar una cosa a otra es un poco, no tiene sentido. Vamos a ver, la viña es la viña y la viña tienes que sacar una uva 100. A partir de ahí, en la fermentación, se te irán restando puntos. También la uva no es una cosa sencilla de hacer, porque hay años que son secos, porque cuando hablan de... Vamos a ver, voy a dejar aquí una cosa que yo creo que es clara. En España siempre hace calor. O sea, es muy raro tener una añada fría o cálida, como se habla en Borgoña o en Burdeos, no. Aquí siempre hace calor, prácticamente, joder, quitando a lo mejor el 2008, el 2013, muy raro que haga fresco en verano, ¿sabes? Muy, muy raro, rarísimo. Con lo cual, no estamos hablando de ese parámetro, no es concluyente a la hora de puntualizar las añadas, de marcar las añadas, ¿no? Yo creo que es más importante si es un año hídrico o es un año seco, ¿no? Depende de cómo haya sido la primavera y sobre todo el invierno. El invierno marca muchísimo, ¿no? Entonces, según un invierno, si es seco o no es seco o es muy húmedo, pues tú tienes unas condiciones o tienes otras. Hay veces que dices, joder, viene mucha uva y de repente no pesa nada. ¿Por qué? Pues porque en el invierno no ha llovido nada, hijo mío. Y entonces pues ocurre que a lo mejor tienes que andar... en los veranos secos yo abro 3 o 4 veces la viña. En los veranos secos, en los años secos. En los años hídricos, pues no meneo casi la parcela, ¿no? Quiero decirte que todo tiene un año seco no deshojas, sin embargo, en un año hídrico sí deshojas. Claro, incluso por todos los lados de... Bueno, yo trabajo en vaso, por todos los lados del viñedo. No lo sé, no todos los años son iguales y no siempre haces lo mismo en el viñedo. También tienes que saber lo que ocurre en el viñedo. A mí me parece que ahí sí que hace falta mucha más experiencia casi que en la bodega. A mí me parece más
más complicado, ¿vale? Luego, una vez que tú tienes la uva, que tú partes de 100 y has ido perdiendo puntos según las cosas que has ido haciendo en el viñedo, pues a lo mejor en vez de tener una uva 100 tienes una uva 95 o pongamos que 80 si la has cagado, ¿no? Entonces, pues ahí ya tú lo metes en la bodega y ya pues a partir de ese baremo que tienes pues tampoco vas a conseguir un vino 95, pues irás fastidiándola en la bodega porque te salen problemas y puedes tener un vino 90, ¿me entiendes? O, claro, por ponerte un baremo, no tiene nada que ver con las puntuaciones de Sí, sí, parque, sí. ¿vale? Entonces, para que nos hagamos una idea. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando tú lo metes en la bodega ya está. No, ya está, no. ¿Qué va? Tienes un montón de problemas que se te pueden venir. De volátiles, si no usas nada de sulfitos, por supuesto, en mi caso, te puedes tener un montón de problemas en volátiles, tienes un montón de problemas en oxidaciones, tienes montones de problemas que se te van sucediendo al cabo del día. Y con estos bichos, además, no estás tranquilo. O sea, casi que no duermes. No sabes lo que te vas a encontrar al día siguiente. Tú te vas a la cama y dices, bueno, voy a intentar dormir. Y estás acojonado, porque al día siguiente de repente te ha variado todo, se te ha subido la temperatura. O, bueno, pueden ocurrir mil cosas. Claro que todo es importante, quiero decirte, es un compendio de circunstancias y de actuaciones tuyas. Porque hay que reconocer que tienes tus actuaciones, lógicamente. El vino, yo hay veces que veo a gente que dice, el vino es que se hace solo. Joder, solo. No, solo no. Sí. No sé. Este concepto, fíjate, y hablando de los vinos naturales, que yo siempre oigo vinos de mínima intervención, lo puedo entender, vinos de mínima intervención, pero yo le adjuntaría la frase vinos de máxima observación, Sí, sí, sí. Sí, ¿no? sí, 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 señor. Me parece muy buena puntualización. Sí, señor. Me Porque parece muy buena al final puntualización. hay que observar mucho el campo, hay que observar mucho, como dices tú, la bodega y los problemas que surgen. Por ejemplo, algo que preocupa mucho y es un concepto que va muy ligado a lo de los vinos naturales. ¿Tú crees que los vinos naturales necesitaría una regulación? ¿Necesitaría que alguien montase algo serio y dijera, vamos a regular la producción de los vinos naturales? Porque a día de hoy no existe. Sí que hay certificados, pues el Demeter, cosas, certificados europeos, pero ese concepto de vino natural yo creo que todavía queda mucho en el aire y creo que engloba muchas cosas y no todas son bonitas. ¿Crees que habría que regular eso? Se puede regular, pero ya sabes lo que traen las regulaciones, ¿eh? Eh, sí, se puede regular, hombre. Se pueden regular ciertas cosas, ciertas cosas. En un vino tan natural es un vino más de autor, con lo cual estamos hablando de una cosa más individualista, con lo cual cada individuo tiene su forma de hacerlo y su forma de concebirlo. Bien, sobre esto se puede hablar, claro que se puede hablar y creo que se debe de hablar, además. Yo creo que sí que podría haber por lo menos ciertos baremos de veracidad, ¿vale? De veracidad del producto, ¿no? Porque no todo el mundo sabe. Joder, yo hay veces que me dan un vino y me dicen, no tiene sulfitos. Y, hombre, esto tiene por lo menos de 40 para arriba de total, ¿sabes? Pero yo estoy acostumbrado. Yo pruebo a lo mejor o cato 15, 20 vinos al día y yo sé, y me dedico a esto. Tengo ya 54 años y me he dedicado a esto prácticamente toda mi vida. Claro, pero un hombre, una mujer, vaya, ¿cómo está esto de...? En fin, cualquiera no tiene por qué saber tanto, ni mucho menos. Claro, entonces, pues sí, hombre, para darles un poco más de seguridad al consumidor, pues sí se podría regular un poco el asunto, porque, joder, es que hay veces que te cuelan Os cosas. meten en el saco a muchos que Válgame Dios. Luego también date cuenta de que hay muchas cosas que a mí, por ejemplo, el olor a roble en el vino no lo considero intrínseco al vino, o sea, lo considero completamente exógeno, ¿no? O sea, es no tiene nada que ver, o sea, puede oler a roble como podría oler a cualquier otra cosa, porque es una cosa añadida, no es una cosa que venga del terroir ni que venga de la uva. Claro, una vez que ya llegamos a eso también, ¿me entiendes? Qué diferentes maderas, qué tal. Hay gente que echa chips, que ya es pues como hacer trampas. Pero es hacer trampas también, ¿por qué? Sí. Vamos a ver, quiero decirte,
pienso que si tú explicas cómo haces un vino, tendría que ser la verdad, ¿no? O sea, pienso que tendríamos que ser sinceros y honestos a la hora de decir, bueno, este vino, particularmente está hecho con pieles hasta el final, tal cual, ¿eh? Bien, pues tiene que ser así, ¿vale? Pero claro, ¿y cómo puedes manejar una cosa así, no? Es difícil. Tendría que haber un inspector en cada bodega vigilando todo lo que A se mí no hace, me ¿no? importaría, pero vamos, Sí. sí, pero efectivamente, hay veces que ves cosas y oyes cosas que dices, pero bueno, tío, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Y yo me callo, porque digo, bueno, a él y ya está, ¿sabes? En esto, de todas maneras, yo creo que una mentira en un vino natural puede ser demoledor, ¿eh? Para el vinicultor o el que lo haga, ¿no? Yo Sí. pienso que debería de ser muy, 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 muy perjudicial. Pero Porque tampoco. antes hablabas del roble. Fíjate que yo he escuchado mil teorías sobre las maderas y sí que es verdad que todavía no llego a ninguna. Y quiero asociarlo a otro concepto muy también vinculado a los vinos naturales, que son las volátiles. Yo he oído la frase de que el roble, la madera nueva, con el tiempo va desapareciendo y hace aparecer al vino. Y ese mismo concepto lo he escuchado con la volátil, que muchas volátiles al principio están como muy marcadas, pero luego van a ir haciendo aparecer al vino. ¿Tú crees que son cosas muy parecidas o no tienen nada que ver? O sea, ¿cómo entiendes tú la madera por un lado y cómo entiendes la volátil por otro? En la evolución del vino, una vez que ya está metido en botella. Son cosas completamente diferentes. Yo creo que son cosas completamente diferentes. La volatilidad del vino es volatilidad. Son unos compuestos que están en el vino y esos no te los vas a quitar en la vida. Eso no hay manera. Porque son compuestos que están, compuestos químicos, bioquímicos más bien, que están ahí. En fin, son acetaldehídos, son cetonas o son. Bueno, ya no te digo si es un acético, si es un acético imposible, ¿sabes? Bueno, sí hay diferentes volatilidades, sí, el acético es irreversible, es evidente porque es una bacteria la que te lo produce y está ahí. Y va a seguirte la produciendo, ¿eh? Y sin embargo, a lo mejor en el acetaldehído, en el acetato, en las cetonas, puede ser, algunas veces ocurre. Es complicado de todas maneras, que a base de años y años y años, pues dicen los sumilleres que se integra. Hombre, integrarse, eso, pues, no sé qué decirte. Joder, está, ¿sabes? Te puede molestar más o te puede molestar menos. Eso ya depende del paladar de cada cual. Pero yo creo que estamos hablando de molestia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, vamos, es que es muy difícil explicártelo, porque es muy técnico, ¿no? Sin embargo, en el tema bueno, por ejemplo, en los crianzas o en los reservas, en los grandes reservas, hay una volatilidad alta. ¿Por qué? Esa producción, la evolución de la barrica y tal y cual. Pero es ¿ves? Ahí no molesta, está como muy integrada. Puede ser cierto, ¿de acuerdo? O sea, no digo que no, ¿eh? Ni mucho menos. Sí se dan circunstancias curiosas, ¿no? En la volatilidad. Hombre, una volatilidad fuerte, gorda, así, patapum, no sé, chico, eso, Te eh, machaca. estamos hablando de 1 gramo y pico, o sea, en fin, es complicado de cojones, ¿sabes? El que eso se vaya, ¿sabes? Es muy complicado, muy, muy complicado. Yo he tenido algún fallo que he tenido y desde el 2006, 2008 lo he embotellado, lo embotellé por hacer la prueba, por lo que tú dices, y bueno, sí, Nada. bueno, parece que mejora un poco, pero mejora un poco. Ahora, sigue habiendo una volatilidad tremenda que, chico, que eso está, ¿sabes? Está ahí, no se va. O sea, no es que no se vaya, es que va a estar toda la vida, que se integre más, que a ti te moleste más o te moleste menos. Joder, Sí. eso ya depende de cada cual. Hay gente que le encanta la volátil. Yo conozco a tipos de Barcelona que viva la volátil, ¿no? Y a Sí. mí me sorprende. Pero bueno, no deja de ser curioso. Y luego, en cuanto al otro tema de la madera,
Pues tampoco, porque realmente el roble y los olores matan otros olores. Es decir, si tú metes en una vasija tanta arena, no cabe más, ¿vale? No cabe más. Si tú metes a presión la arena, pues al final va a haber la arena que hay. Quiero decirte que en los olores es igual. Tú empiezas a meter olores, o están los olores y metes de repente uno más, pues te tiene que apagar otros. O sea, son como vasos comunicantes, ¿no? Hay olores que matan. En este caso, la manera, pues que sepas que a la fruta, incluso a las flores, a lo que es los aromas florales, los va a crucificar, ¿no? Entonces, porque son olores más fuertes, son olores almizcles, son olores muy duros que no tienen, los otros no tienen competencia, o sea, no tienen capacidad de competir con ellos, ¿no? Sí. Entonces, Eso es interesante lo que dices porque mucha gente justifica la madera que hay que tener paciencia, que hay que esperar en el tiempo. Pero esto es como si una persona, un ser humano, dices tú, mira, vas a estar 5 años de tu vida que no vas a ser tú, vas a ser otro. Y en 5 años vas a empezar a ser tú. Ya, y estos 5 años atrás, o sea, fíjate que el ser humano llevamos un mes y medio encerrados y estamos locos. Imagínate un vino justificarlo 5 años sin que saque el carácter. Me parece terrible eso, me parece injustificable. ¿qué carácter saca? ¿De los últimos 5 años o del que venía de la viña? Ahí está. Exacto, Ahí exacto, está. ese es el tema. Ese es el tema. Va a sacar el carácter de los últimos 5 años de la paliza que le has pegado con la madera. Si de repente empiezas a ver a tostados, o sea, no sé qué, torrefactos y historias de esas, eso no tiene nada que ver con lo que venía. O sea, con lo que tú hiciste antes, el vino antes. Sería muy interesante coger una botella. Mira, eso no lo he hecho. Joder, pues lo voy a hacer. Coger una botella antes de, lo embotellas, lo dejas reposar y coges, cuando vayas a embotellar el otro vino, lo embotellas también y ya miras diferencias. Y al cabo del tiempo miras las diferencias entre una botella y otra. Claro, no tiene nada que ver. Son productos diferentes. Estamos hablando de productos diferentes. Totalmente. O sea, y en más caras. Goyo, quiero que me compares dos de tus criaturas, que a mí me fascinan. Ya te he dicho que Valdeolmos fue uno de los vinos que me volvió otra vez a ilusionar y a querer en la ribera y pensar que se pueden hacer vinos, que es un argumento que yo estaba muy cansado. Gente que hace ribera y que vende ribera, que me venía a vender riberas y me decía, esto es un ribera poco ribera. ¿Por qué? Porque digo, joder, pues entonces, ¿para qué haces vino en ribera? Vete a Arlanza o vete a otro sitio, ¿no? O sea, hazme un ribera que sea ribera, pero hazlo fino, hazlo bonito, hazlo que hable del origen. Entonces, bueno, como te decía, Valdeolmos me volvió a eso. Y otra parcela tuya que me gusta mucho es Perruco. Compáramelas y luego vas a entender por qué quiero que me compares estas dos parcelas. ¿Qué tienen de especial? Bueno, vamos a ver. Yo empecé el proyecto con 3 fincas, que ahí te faltaban viñas de arcilla, y lo hice adrede. Busqué las parcelas, vamos, buscadas. ¿Por qué? Pues porque pensé siempre que el terruño era muy, muy importante a la hora de hacer el vino y en el resultado final del vino. Yo estaba convencido de eso y siempre estuve convencido, ¿no? Ahí está mi vino de 1986, que lo corrobora, vamos, y que fue con muy poco sulfito, además, porque en aquellos tiempos se echaba, de hecho, no sé si fueron 10 miligramos 10 gramos de metabisulfito por cada 100 kilos de vendimia, o sea que eso luego no es nada, porque es antes de. El caso es que, volviendo a eso, el Peruco, yo busqué las 3 fincas, busqué una que fuera de un suelo, otra de otro suelo y otra de otro suelo. 3 suelos diferentes. El Peruco es un sitio que es el típico cotarro que hay en la Ribera del Duero, en la zona burgalesa, claro, que es de arenas blancas, viñas muy, muy viejas, con un 15% de albillo, interplantado. Y yo lo cojo todo junto y lo fermento, ¿vale? Esa es una. Eso da un carácter muy diferente a otras, que es, por ejemplo, la caliza. Y ahí aparece Valdeolmos. Valdeolmos es arena rojo con un montón de caliza. ¿Sabes? Ahí está. ¿Qué se llevan en altitud? Pues solamente 40 metros.
no mucho, están en la misma zona. Entonces, bueno, la cosa sale completamente diferente. Uno sale salino, el otro sale mineral. Aunque todos tienen, siempre en la ribera del Duero hay mucha mineralidad, ¿no? Y sobre todo en la zona burgalesa. Sobre todo en la zona burgalesa. ¿Eh? En la zona de Burgos, de Soria, del norte, hacia el norte de la ribera del Duero, de lo que es el Duero en el norte, ¿vale? Soria, en Segovia también, en ciertas partes de Segovia, en el sur del Duero, Milagros, hacia Milagros y por ahí, ¿sabes? Entonces, esos suelos dan una mineralidad tremenda. Sí, pero dentro de la mineralidad, el peruco es salino y el otro, al ser caliza, da una mineralidad enorme en olfato, en la nariz, ¿no? El salino es en la boca. Sin embargo, el Valdeolmos, pero ojo, se me ha ido la olla. El Valdeolmos, lo siento. El Valdeolmos no da esa no da esa salinidad, te da unos taninos mucho más dulces, te da otra historia. Es otra más calidez, más sensación, más expansivo. Digamos que el otro, al ser completamente salino, te da no sé, es muy directo, muy afilado, ¿eh? Claro, lógicamente, diferentes vinos, diferentes suelos, diferentes vinos, ¿eh? ¿Sabes por qué te comparaba estas dos parcelas y no hablábamos del Viñas de Arcilla? Porque en ambas hay albillo. Y el albillo es una variedad que parece que es algo novedoso, pero ojo, Vega Sicilia ya embotelló un albillo. Tengo constancia de que hay dos añadas de albillo, que es el 25, el 1925 y el 1938. Joder. Siempre ha habido albillo en Ribera del Duero. Siempre. Háblanos un poco del albillo y háblanos un poco sobre todo, mira, de albillo. lo que haces. Esto es albillo. Albillo con el 20% de malvasía, me estoy bebiendo. Bueno, mira. El albillo es una uva típica de allí y siempre se ha puesto. ¿Qué ocurre? Siempre se puso en las zonas más altas, en las zonas que tienen arena, que tienen mejor drenaje. O sea, yo hay muchas veces que chavales jóvenes que salen de la carrera o de la carrera de enología, de agrónomos o de lo que sea, de lo que hay ahora, que es que no tengo ya ni idea de lo que hay. Ocurre que salen como diciendo, bueno, es que los antiguos, lo que les venía del vivero y tal, plantaban, no, los cojones, no, de eso nada. Los antiguos, los señores mayores que plantaron aquellas cosas, joder, sabían de puta madre lo que plantaban, ¿eh? Y dónde lo plantaban, cuidado, igual mejor que nosotros, casi seguro. Porque era una tradición que venía de padres a hijos, de padres a hijos durante siglos. Claro, yo desde luego no tengo ese archivo que tenían ellos, ¿eh? El albillo se plantaba así, y se plantaba en esas zonas. En las zonas altas y arenosas se plantaba mucho más porcentaje de albillo que en las zonas de caliza, que suelen ser laderas o cotarros así altos, que ahí también se solía plantar porque había mucho aire, aunque hubiera peor drenaje, pero en las zonas de hondonadas, de zonas así, donde se plantaba solo tempranillo, bueno, tinta fina, ¿no? Y eso no era una cosa baladí, lo sabían por qué lo hacían y cómo lo hacían. Incluso hay malvasía plantada, mucha malvasía plantada, que se ha perdido, que no se la tiene en cuenta. Nosotros este año hemos hecho una malvasía de viñas súper viejas, como este albillo, en la misma zona, los viñedos, y a mí me parece sensacional. Son cosas que hacían. Había dos variedades muy importantes, la malvasía y el albillo. Y son variedades que las tenemos como de allí. Además son variedades clones que si tú ves una malvasía o ves por ahí, no es esa uva tan chiquitita, tan dorada que está en la ribera. Es diferente, pero es malvasía. Y esas uvas siempre se utilizaban para mezclar, como dices tú, se Claro. intercalaban los viñedos, o sea, porque nunca se bueno, de hecho, incluso la denominación de origen contempla los vinos blancos, creo, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí. Yo de ¿Crees todas que...? maneras lo sigo, sí, pero solamente contemplan el albillo, ¿eh? Son cosas del Consejo Regulador. O sea, yo como ya hace 2 años hice el albillo con el 20% de malvasía, que son unas fincas que hay allí y que llevan eso, pues lo saqué fuera de denominación, o sea,
cuando lo saqué fuera, era fuera de denominación de origen y sigue siendo fuera de denominación de origen, porque no voy a traicionar. O sea, ahora de repente no voy a coger todo el albillo y lo voy a hacer por un lado, ¿sabes? Ya. No, no me Y parece ni me parece correcto. Las todos viñas, estos años, ¿eh? todos estos años, Goyo, con ese albillo que se hacía, se seguía mezclando en los vinos. O Sí, sea, hasta el 15% podías hacerlo, ¿eh? Hasta el 15%. Más no. Eso que aportaba frescor, porque el albillo además es una No, variedad que madura no. mucho, es una variedad de estructura, es una variedad muy poderosa, ¿no? No, ¿qué va? Yo creo que no, que es más bien más neutral. No tanto como el Sí. Macabeo, no tanto como el Macabeo o el Viura, vamos, o esas, o el Palomino, por ejemplo, que para mí son bastante parecidas, bueno, bastante parecidas en sus cosas, pero me parece que son de una clase, un tipo de uva. Eh, no, creo que es como más potente, no es ni mucho menos el verdejo, pero sin embargo, en boca, en boca le aportan una sedosidad que no le aporta otra variedad. O sea, pero, perdón, en este tema podríamos decir que en Rioja también se plantaba viura. O sea, siempre se han plantado variedades blancas, no sé, como para suavizar el vino, los taninos esos tan fuertes que pueda tener el tempranillo o puedan tener otras variedades, porque incluso hasta la garnacha en un momento dado te puede ser un poco agresiva, ¿no? Yo creo que lo hacían por algo, o sea, y lo hacían yo creo que son esas cosas, pero tampoco llegué a, no lo sé si llegaré a saberlo. A De por pesar qué, de pero el caso es que es tradición y ahí estaba. sí, Tú cuando elaboras el albillo, porque tu albillo es un albillo, o sea, tu vino blanco es un vino blanco de sí, carácter. sí. Eh, ¿Cuál es tu fin? ¿Cuál es tu objetivo? Porque yo fíjate que creo que tu vino es un vino de larga estancia en botella. Es de estos vinos que yo creo que hay que guardarlos, hay que cerrarlos bajo llave y esperar 15 años. Puede ser, tranquilamente. Sí, puede ser, tranquilamente. Hombre, están para beber, te los puedes beber y están ricos. Eso es una cosa importante. Yo creo que los vinos nuestros son vinos de guarda, pero que en un momento dado te los ves y te quedas tan pancho, ¿sabes? O sea, eh, eso es lo bueno que tienen. A mí no me sirve de nada que un tío me venda un vino que está imbebible porque se agarra vamos, que te arrastra hasta la lengua para adentro y sin embargo te digan que dentro de 10 años o 15 años va a estar bueno. Joder, si no está bueno ahora, ¿cómo cojones va a estar bueno dentro de 15 años? Eso te lo tienes que creer, ¿no? O más bien creer en Santa Lucía, yo qué sé. No lo sé. Entonces, yo creo que estos vinos, pues te los puedes beber ahora. Qué duda cabe que dentro de unos cuantos años van a estar muchísimo mejor, pero muchísimo mejor. Nosotros tenemos el Beatum que hacemos en Cantabria, que ya sabes que hacemos allí también vino. Sí. De hecho, Entonces, ahora quiero que vayamos a Cantabria porque a mí eh, me tiene loco Cantabria. pues Líbana, nosotros empezamos a hacer vino blanco allí y realmente Diana y yo nos hemos abierto una del 2010 no hace demasiado y joder, nos moríamos de gusto. Y me decía joder, Can Roca, ¿cómo se llama? Pitu Roca Pitu. me comentó que él estaba abriendo el del 2012 o el 2013. Ahora mismo, él lo ha guardado. O sea, él compra, pero lo guarda y luego, y ahora está sacando el 2013 o no sé qué me dijo, que yo aluciné. Digo, joder, qué tío, qué huevos le echa, ¿no? Sí, Bueno, como es, ¿sabes? es el lugar. Es el lugar, sin duda. Él es, ¿sabes? Vale, ¿cómo te vas desde Ribera, una zona más o menos, una meseta llana, bueno, con ese clima bastante más agradecido, y te metes en Líbana? Que yo tengo la suerte de haber pateado en Líbana porque tengo una gran amiga allí, que es Isabel, de Ulisa, Hombre, Isabel García. que bueno, estoy Uy, intentando enredarla para que haga algo como lo que estás haciendo tú, y joder, me está resistiendo, ¿eh? Para que nos hable del orujo, nos hable del carácter duro de la ya mencía estamos ahí destilada. en tratos, Isabel y yo. Ya veremos qué pasa. Tenemos que Y, hablar porque sí que queríamos hacerlo. y llegáis allí y hostia, es que aquello es tremendo. O sea, cuéntanos para que la gente entienda. Porque es que aquello sí que es Pues la mira, zona olvidada por no excelencia. sé. Aquello yo, cuando llego allí, yo me contrataron del CIFA, del Centro de Investigación y Fomento Agrario de Cantabria. Entonces estuve 3 años ahí trabajando con ellos o colaborando, porque
no quise ni que me dieran de alta ni nada, yo como asesor externo, porque no quería yo, no sé, no tengo yo madera funcionario. Y entonces, bueno, pues ocurrió que estuve 3 años allí y entonces era cuestión de poner más o menos todas las variedades de uva que tenían por allí, ¿sabes? Un poco catalogarlas y ver qué era funcional y qué no, con qué se puede hacer vino y con qué no, y depende en qué sitios. O sea, lo que tú no puedes poner es un Gros Mansen a lo mejor al borde del mar, porque es absurdo, ¿no? O sea, no vas a coger una uva, bueno, a lo mejor algún año coges, pero no es rentable, ¿no? Entonces había que ver un poco todo con fines un poco de vinificación y de rentabilidad. Entonces llego yo allí a Potes y allí tenían prácticamente la uva para cero lujo. Bien, bueno, y vino un buen señor por allí un día y bueno, pues me dijo que tenía vino, que si yo era el técnico, como dicen ellos, y bueno, pues que quería que le viera el vino, ¿no? Pues vale, pues voy para allá. Y entonces fui para allá, lo tenía allí en una cuadra metido, o sea, con las vacas, una tina de castaño, sí, pero lo tenía allí. Una película de aceite por encima de oliva para que no le diera tanta volatilidad. Cosas muy curiosas. Bueno, el caso es que me dio a probar el vino. Y hombre, quitando todos los olores y todo, aluciné a colores. O sea, dije, joder, esto tiene potencial. Yo ya lo pretendía vislumbrar porque yo probaba la uva y decía, joder, macho, es que con esto se puede hacer buen vino. Pero aquello fue ya el de decir, tío, es que aquí se puede hacer buen vino, ¿sabes? Porque si esto sabe así, con todos estos factores De esta manera. y tan curiosos, ¿no? Y tan sutiles al olfato y tal, pues dije, joder, aquí se puede hacer. Y ahí me até la manta a la cabeza, dado que mi madre además es de Cantabria, y como siempre dijo que siempre quería que hubiéramos hecho alguno de los hermanos, mis hermanas o yo, algo en Cantabria, pues allá fui. Y así me lié la manta a la cabeza, vaya. Aquello es tremendo. Además, aquello tiene un trabajo tremendo, o sea, porque Mucho. allí de mecanización nada. O sea, allí es que Nada. acceder a los viñedos es imposible acceder a veces en todo terreno. O sea, yo con Isabel y con Sabino he escalado. O sea, me he ido a hacer Sí, los sí, sí, vinos sí, sí. escalando. O Y sea, si te caes. Bueno, este año se ha matado un caballo de los que iba a arar, sí. El no, es famoso caballo 8 que se llama, de, de Carlos, el de Peñafiel, que es el que nos hará, pues seguro a mí y a otros cuantos. Porque para eso tienes que tener, o sea, tú no tienes un caballo y le sacas a arar una vez al día, ¿no? O sea, tienes que tener un caballo que curre. Y bueno, pues todos usamos muchos de este hombre, que ara mucho en Gredos, pues con Alfredo, el maestro, y con muchos otros, ¿no? Y y se entonces, mató. ¿eh? Se Y mató en Líbano. se mató el pobre 8, rodó con el apero y con todo y hasta abajo y se llevó todo lo que pilló por delante, macho, pobre 8. O sea, lástima. Tremendo, Un tremendo. caballo percherón enorme, joder, y allí palmó el pobrecillo, sí, y ahora No, tiene, no, ahora tiene a 9. es que aquello de verdad que sí que es viticultura heroica, pero de verdad, ¿eh? O sea, Sí, de sí, verdad, no, es una pasada, una pasada. yo he escalado allí. Jo, Ahora oye, es se muy nos pasa. gratificante, ¿eh? Sí, no, no, jo. Yo, bueno, yo sé que con Isabel estáis ahí en negocios de algo, pero se lo voy a intentar sonsacar a ella. Así la convenzco un día que se venga aquí a hacer un directo y que nos lo cuente. Sí, Que además, algo, jo, algo haremos. Yo, hombre, todo se empezó a hablar, lo he estado yo pensando mucho, no la he llamado, que ahí sí un poco grosero, eh, pero no por nada, sino porque no tenía las cosas claras y yo prefiero hablar una cosa en, o sea, clara y que tenga yo claro lo que voy a decir y lo que voy a hacer. Lo que no puedes hablar por hablar y luego ya sí, veremos si luego. se hace o no se hace. No, no. Si yo me siento a hablar ya es para decir, bueno, entonces vamos a hacer esto, 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 ¿no? Qué Y bien, yo qué ahora bien. empecé a tener las cosas un poco más claras. Y ya me propuso una cosa, le dije, bueno, déjame pensar y ya llevo pues desde noviembre del año pasado o desde septiembre del año pasado que no la he respondido. También ha aparecido lo del coronavirus y esto nos ha... Sí, nos ha frenado a todos de en seco. Pero sí, sí Hazte que de, tengo, sí que hazte, tengo idea de reunirme con ella y plantearla algo. Una hazte de rogar un contrapropuesta, poco. una propuesta para ver si hacemos algo juntos. Sí.
hazte de rogar, que a ella le gusta, en el fondo, que se hagan de rogar. Como ya están lanzadas, ¿sabes? Necesita alguien que la frene un Bueno, poco. sí, pero Un terremoto. sí, pero es él, ella y Sabino, son Sí, dos, sí. una pareja con la que Diana y yo sí que podemos cabalgar porque te puedes entender con ellos. ¿Eh? Es que también hay Fenomenal. que buscar un poco la, o sea, que seas compatible, ¿no? Sí, es fundamental. Oye, Goyo, antes de acabar, tenemos una pregunta que nos deja el invitado anterior, siempre. O sea, te tienes que pensar una pregunta para el invitado de mañana, pero no vas a saber quién es. ¿Ah? Entonces es una pregunta a ciegas. Entonces, ayer tuvimos a Javi Revert desde Valencia y nos dejaba la siguiente pregunta. Que tú como elaborador, ¿qué parcela del mundo te gustaría elaborar si te la dejas en un año? O sea, cualquier parcela del mundo que un año te dicen, Goyo, esta parcela este año es tuya. Trabájala, interprétala, tuya es. ¿Hay alguna parcela que te gustaría? Sí, por supuesto. Además la tengo clara. En el río Biobío en Chile, parcelas que las viñas tienen 200 años o más. Sí, eso me encantaría. Es una cosa que me apasionaría. La verdad es que estuve allí en Chile hace un par de años con Pato Tapia y tal, y me lo estuve enseñando con Enríquez, con Mau, con Mauricio y tal. Tipos realmente pioneros. O sea, son unos tipos fantásticos y sí que me gustaría hacer, pero no he podido todavía ni plantearles, ya te digo, yo, pues si planteo algo es para hacerlo, si no, ni Sí, me no. molesto, ¿sabes? Genial. No lo planteo. Es, hay que, me gusta esa filosofía. Eh, te toca dejar pregunta. Voy a aprovechar que me han preguntado que qué vino estoy bebiendo hoy y lo voy a poner por aquí para que la gente vea, porque hoy Oye, yo creo que si vamos a hablar de Ribera, hemos abierto un Punta Esencia del 2012. Bueno, no lo he abierto hoy, lo abrí ayer y te voy a decir la verdad, lo abrí ayer y dije, digo, esto está durísimo, 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 durísimo. Y no durísimo por un exceso de madera, sino porque me resultaba duro. Te voy a dejar un rato que esto coja oxígeno. Y lleva abierto 24 horas. Pues te puedes creer que ha cogido una finura puede, tremenda pero por al supuesto. volumen, pero hay una finura tremenda, ¿no? Yo creo que lo están haciendo también muy bien estos Por chicos. supuesto. Aparte que montan un festival de música tremendo en Aranda. No, 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 están trabajando muy bien esta gente. Hay gente que está trabajando muy bien en la Ribera, muchísima gente, de verdad, en un lado, en otro, de una forma o de otra, pero la gente en Ribera más o menos es reconocer que es muy profesional y trabaja muy bien. ¿Eh? O sea, no hay cosas raras ni Sí, cosas estrambóticas. estamos volviendo al origen y eso es fundamental. Puede ser. Goyo, pregunta, nos quedan 2 minutitos. Joder, pero es que como no sé a quién, eh, ¿qué haría si fuera él? No sé, para mejorar el mundo del vino. Bueno, mira, pregunta interesante. Además, nosotros vamos a publicar ahora quién es mañana y es un personaje bastante potente, con acento mediterráneo. Vale. Así que va a ser una pregunta interesante. Le mandas Y un eso, abrazo ya de mi parte. claro, por supuesto. Mañana está con Eva, porque nos vamos intercalando cada día uno. Y bueno, Eva, como es valenciana, siempre pone acento mediterráneo. Bueno, yo sí que estaba viviendo que es El, el nuestro de ¿Qué este año? Albillo. 2018. 18. Qué guay. ¿Eh? Y bueno, bien, aquí estamos. Oye, Goyo, darte las gracias un placer y un gustazo esta charla contigo y muchas ganas de bajar a conocerte. Fíjate que yo soy manchego, yo soy de un pueblo de Tarancón y siempre que voy a casa paso por Aranda del Duero, o sea, que es que te tengo aquí al lado, o sea, Desde luego. me tengo que desviar en Gumiel de Izán y ya estoy ahí. Y mira que guardo yo un recuerdo, pero precioso de La Mancha, ¿eh? Porque estuve allí 12, 13 años, ¿eh? Buena, buena, buena tierra. Pues lo dicho, mil gracias. Te agradezco un montón este ratito de charla y, oyes, que continúes así y que pronto, espero verte pronto y que brindemos. Así que, oyes, Un salud abrazo. para todos y un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Venga, un abrazo fuerte a todos.